El ejercicio número 4, el enunciado nos dice que bajo un régimen de amortización de cuotas constantes e interés sobre saldo, ¿cuántas cuotas mensuales vencidas fueron necesarias pagar para cancelar una deuda de 2.800 unidades monetarias, conociendo que el saldo antes de pagar la última cuota es de 300 unidades monetarias y el interés anual es el 18,8%? Bueno, el planteo que tenemos acá, nosotros cuando volvemos a leer el enunciado, lo primero que tenemos que determinar es que vamos a aplicar sistema francés. Bueno, ¿cómo nos damos cuenta que vamos a aplicar sistema francés? Porque tenemos que ver que el enunciado tenga las características de que el sistema de préstamo tenga la característica del francés, ¿no? O sea, que la cuota sea constante y que el interés sea sobresaldo. Eso lo tenemos ahí nomás en la primera oración, ¿no? Dice, bajo un régimen de amortización de cuota constante, la cuota va a ser siempre la misma y el interés sobresaldo. Después analizamos, como siempre en estos ejercicios de financiera, analizamos los datos que nos da el enunciado y los datos que nos pide, ¿no? Entonces, tenemos como datos que nos da es que la cuota es 2.800 y por otro lado tenemos que el valor actual es 2.800, el valor del préstamo y la tasa, ¿no? Que nos da el 18,8% anual. Hacemos el ajuste, digamos, para llevarlo a la tasa mensual y nos da el 1,57%. Vamos a usar todos los decimales para obtener los resultados, ¿no? En la calculadora o en lo que resuelven en planilla de cálculo tienen que usar todos los decimales. El otro dato que tenemos es que cuando vamos a pagar la última cuota, la deuda ahí es 300. Entonces, si nosotros, como vemos en pantalla, tenemos el cuadro de amortización, como hicimos en el ejercicio anterior, vamos a obtener que, si bien no tenemos ninguna fórmula que nos dé el resultado, ¿no? Que nos pide 10 cuotas, nosotros vamos a ver ahí que tenemos que un dato que es muy importante, que es que la anteúltima cuota, el saldo que quedó, o el saldo final fue, ¿cuánto? 300. Entonces, ya nos da el T minúscula sub n, o sea, el T sub P del último periodo, que yo en el último periodo voy a tener que amortizar 300 para de esa forma, en el periodo N, el préstamo tiene que quedar totalmente amortizado. Entonces, la deuda del periodo anterior al último es la amortización de la última cuota. Con eso ya tenemos el componente de amortización de esa última cuota. Los intereses, ya sabemos por definición que es interés sobre saldo, o sea que es el saldo de deuda por el interés. En este caso es 300 y como vemos en el esquema va a ser 300 por I, por la tasa de interés mensual. Y la cuota va a ser los 300 de amortización más el componente de interés. Entonces, con estos datos que venimos teniendo, que ya analizamos, que los planteamos en el cuadro de amortización teórico, digamos, de este ejercicio, ya podemos empezar a trabajar, ¿no? Entonces vemos que tenemos una fórmula de N, del periodo, digamos, de un préstamo por sistema francés, que es logaritmo de C menos logaritmo de C menos I por B, la tasa por el valor de deuda, dividido logaritmo de 1 más i. De esa fórmula el enunciado nos da todos los datos menos la cuota, pero la cuota ya vimos que la podemos calcular. ¿Cómo calculamos esa cuota? Nosotros decimos que la cuota, en general, todas las cuotas son iguales y son iguales al interés de esa cuota más la amortización de esa cuota. Para el caso particular, en la segunda expresión decimos que la cuota va a ser el interés que contenga la última cuota más la amortización que sea la última cuota. Y esos dos datos vimos que los podemos, uno lo tenemos en el enunciado, el otro lo podemos derivar. Lo podemos, razonándolo, lo sacamos, ¿no? Entonces decimos, ¿el interés cuánto va a ser? Va a ser la deuda antes de que se pague la última cuota, que son 300 por la tasa de interés. Ahí ponemos la anual y dividimos por 12 más los 300, que es el capital de la última cuota. Eso nos da una cuota de 304,70. Y con esto ya tenemos todos los datos de la fórmula del n, que
la reemplazamos en la fórmula todos los datos, a la cuota, a la tasa y al valor del préstamo, y nos da que el préstamo fue otorgado en 10 meses.